Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buen día. Oiga, vamos a hablar de muchas cosas de seguridad, de la Política Nacional de Seguridad Pública, pero le quiero preguntar por una cosa que atañe a su cargo anterior, anterior, como Ministro de Justicia, porque usted inauguró el plan de búsqueda. Sí. Y la candidata Evelyn Matei dijo esta semana en una entrevista en la radio cooperativa que el plan de búsqueda iba a seguir en un eventual gobierno de ella, pero que iba a centrarse en la búsqueda porque hasta ahora era una especie de venganza. Estoy parafraseando la frase, no es exactamente así, pero calificó que lo que estaba pasando era como venganza. ¿Qué le pareció? Primero me sorprendió, dijo algo así como una búsqueda de venganza, y yo lamento esas declaraciones por tres motivos. La primera, porque en el diálogo que sirvió de base para la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda, yo, como he recordado en otros momentos, tuve varias conversaciones con miembros de la oposición y ninguno, yo por el contrario, siempre tuve apoyo hacia el Plan Nacional de Búsqueda. Y por lo cual deduzco, esa es mi segunda perplejidad, que la candidata, cuando hizo referencia a eso, yo creo que probablemente nunca ha leído el Plan Nacional de Búsqueda. Porque el Plan Nacional de Búsqueda tiene un propósito central, que es construir las trayectorias de cada una de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, pensando principalmente en los familiares, ¿no? Entonces, mal puede ser calificado de venganza algo que tiene por un propósito simplemente hacerse cargo de una responsabilidad del Estado. Si el Estado cometió los crímenes a través de sus funcionarios, entonces el Estado es el que tiene que hacer la búsqueda. Y lo tercero, por lo cual me parece lamentable, pero es algo que le corresponde juzgar a otras personas, no a mí, es que ella había tenido un par de declaraciones desafortunadas a propósito de las muertes inevitables, ¿no? Que llevó una serie de personeros de la exconcertación, a los cuales muchos de ellos le tengo mucho aprecio, a apoyar su candidatura en el entendido de que ella había no solo tomado conciencia, sino que tenía un compromiso en materia de derechos humanos. Yo creo que su declaración es producto esencialmente, probablemente, del desconocimiento de lo que es el plan. Quiero interpretar de buena fe que esas expresiones son un error en esos términos. ¿Y que si ella se informara cambiaría de opinión? ¿Eso? Y yo tengo probablemente que si ella leyera el Plan Nacional de Búsqueda se daría cuenta que la afirmación en la cual descansa su posición carece de todo respaldo y evidencia. Ahora, Johannes Kaiser eleva la apuesta, tiene otro tono, otro lenguaje y otra trayectoria más en este asunto y lee harto. Y él dice, esto es una estafa, derechamente. Sí, lo que pasa es que él representa un sector que considera que aquí lo que hay es que esos crímenes tienen... ellos sinceramente lo que sostienen es que aquí lo que ha existido es una persecución contra exmilitares, en el fondo, ¿no? Dentro de sus afirmaciones y además de eso de las personas que a él lo apoyan, no solo reivindican el golpe, reivindican la tercera estrofa del himno nacional y por lo tanto en algún sentido reivindican la dictadura y todo lo que eso significa en el fondo. Y más allá de eso, Johannes Kaiser dice, aquí ha habido un tratamiento malo, ha habido jueces que han sido presionados, que se han sentido presionados, jueces que han sido activistas. ¿Ese es el planteamiento? Sí, pero él no es muy distinto a los argumentos, en mi opinión, que han sostenido los imputados y los condenados y sus abogados, todos en Punta Peuco, en el fondo. No conozco ninguno de los argumentos que él ha señalado que sea distinto a aquellos que esas personas han señalado históricamente desde el retorno a la democracia hasta ahora. De hecho, han desconocido desde el informe Rettig en adelante. Él sí agrega una cosa y habla y se refiere, me da la impresión de que él se refiere al caso de las cajas que el juez Guzmán envió a la Universidad de Chile, las 89 cajas con osamentas, que permanecieron ahí durante mucho tiempo, que se echaron a perder porque por alguna razón estaban ahí. ¿Cuál es la verdad de ese caso? Efectivamente, el Servicio Médico Legal ayer hace una declaración donde dice que todas han sido sometidas a pericia, pero que se requiere también una petición de los familiares para eso. No, hay dos ámbitos que son distintos. La primera es, eso es producto de una indagación en el contexto de las investigaciones que están en uno de los aspectos vinculados a Caravana a la Muerte. De hecho, el ministro Troncoso ayer hizo pública la información sobre la nueva identificación. Nuevos hallazgos, sí. Y uno de esos en el caso del maestro Peña Hein, ¿no? Claro, que se habían encontrado restos de Peña Hein antes. Es. Porque además... Y ahora se encontraron más. Solo recordar que la búsqueda ha sido compleja, entre otras razones, porque los propios perpetradores hicieron operaciones con la finalidad de no poder encontrar y realizar hallazgos, en lo que se denominó, entre otras, la operación... Retiro de televisores. Retiro de televisores, ¿no?
Pero además de eso, él hace referencia a la discusión presupuestaria del 2023. Yo estuve presente en esa discusión. Y efectivamente se asignaron recursos para que el Servicio Médico Legal hiciera esencialmente la clasificación y llevara a cabo las pericias. De esas cajas, las del juez Guzmán. Efectivamente, y de las que se encontraban y de las otras que se encontraban pendientes de clasificación, eso se ha realizado. El Servicio Médico Legal ha tenido la obligación de remitir información al Congreso del avance en ese sentido. Cuando el Servicio Médico Legal dice que no hay osamentas sin periciar, ¿tiene razón? Tiene razón, no solo eso, sino porque además los que están a cargo del monitoreo del cumplimiento de esa obligación son los jueces de dedicación exclusiva. Lo que pasa es que hay otro aspecto que yo creo que es bien relevante tener presente. El Servicio Médico Legal no tiene capacidad de realizar las pericias de oficio, la tienen que instruir los jueces que están a cargo de las indagatorias en materia de derechos humanos. Por lo tanto... O sea, cuando Kaiser dice aquí podría haber una ley que obligara al Servicio Médico a hacerlo, tiene sentido. O sea, es una discusión que de hecho yo tuve con él cuando era miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, cuando se ha explicado de que en Chile la pericia forense es por instrucción del juez, una alternativa que él planteó, que a mí me parece que no tiene, que tiene sentido en el fondo. Tiene sentido discutirlo, digamos. Por lo menos conversarlo. Claro. Ahora, lo que yo creo que sí es conveniente no perder de perspectiva son dos cuestiones. La primera, esto a propósito de que no es búsqueda, es venganza. Si los familiares hubiesen buscado venganza, créeme de verdad que la historia hubiese sido distinta. La persecución penal y las acciones que se han ejercido han sido contra los perpetradores. Y creo conveniente no olvidar que la dictadura que cometió esos crímenes y que son imputables al Estado fue fruto de una dictadura cívico-militar. En Chile en general, los civiles que estuvieron comprometidos en esos crímenes prácticamente no han sido perseguidos. Y lo segundo, que yo creo que es conveniente, es que las personas que tienen información siguen estando privadas de libertad. Algunas de ellas, las escasas, han colaborado con la justicia para poder realizar hallazgos que ha permitido, de hecho, en los últimos años avanzar en esas investigaciones, porque el foco del Plan Nacional está en la construcción de trayectorias fundamentalmente. Y por eso invito, aprovechando esta discusión, a quienes no lo han leído, que lo hagan. Ministro, cuando usted recuerda a los civiles que participaron en la dictadura, ¿usted cree que deberían ser juzgados también? Es una discusión que Chile ha estado pendiente. Yo creo conveniente tener presente que los crímenes de la dictadura no fueron crímenes, y sobre todo en la primera fase, no fueron simplemente crímenes ocurridos por Fuerzas Armadas y Carabineros. En ellos también participaron civiles, están documentados. Materialmente. O que facilitaron su propósito y su fin. Otra cosa es que habían participado en cargos políticos en el gobierno. Otra es la posición de gobierno. Eso es un aspecto que tiene que ver al margen. Esto tiene que ver fundamentalmente... O sea, se refiere a los civiles que sí participaron junto con la fuerza o que facilitaron el secuestro y posterior desaparición. Por eso, que hay casos documentados. Y por eso yo creo que es conveniente cuando se ocupa la... No es posible afirmar que cuando un familiar quiere saber sobre el paradero de su familiar, de su padre, de su madre, de su hermano, y ocupa el sistema de justicia, se pueda calificar eso de venganza. Una última cosa sobre este asunto para que pasemos a los temas de seguridad. Estos hallazgos que hay de víctimas de la caravana de la muerte, donde el más notorio es Jorge Peña, sí, porque la verdad es que Jorge Peña era un músico, era un director de orquesta, fue el fundador de las orquestas juveniles, una figura muy importante en la cultura chilena que fue fusilada por la caravana de la muerte y desaparecido sus restos durante mucho tiempo. Pero estos hallazgos, ¿son parte del Plan Nacional de Búsqueda? ¿Son parte de estas osamentas que estaban en el Servicio Médico Legal? No, son parte del Plan Nacional de Búsqueda en el contexto de ir realizando las indagaciones y también la búsqueda. ¿Es un hallazgo de una fosa común en el cementerio de la Serena? Lo que pasa es que la búsqueda no solo es la realización de pericias físicas, sino que también la construcción de trayectorias. Y eso es lo que Así es. Ahí se termina con este hallazgo. Digamos. Así es. Vamos al tema de la seguridad. La Fiscalía Nacional el domingo pasado o el fin de semana pasado da un informe respecto del crimen organizado en Chile y da cuenta en su página 37 de la presencia de las dos principales organizaciones de crimen organizado brasileña, el primer comando de la capital y el ahora muy célebre Comando Rojo, Comando Vermelho en portugués, que es el protagonista de estos serios incidentes en Río de Janeiro,
¿Cuál es la información que tiene el gobierno respecto de la presencia de esas bandas brasileñas en Chile? Sí, es una información. Yo voy a hablar de las referencias generales porque los detalles no los puedo compartir públicamente por razones obvias, en el fondo. Lo que sí está claro es que no hay operaciones de ninguna de esas dos organizaciones en nuestro país, ¿no? Ya. O sea, no es el Tren de Aragua. No es el Tren de Aragua. Ya. En segundo lugar, es que sí son organizaciones que son especialmente observadas por las policías y los organismos de inteligencia en nuestro país. Y voy a explicar por qué. Primero, porque son dos organizaciones que nacen en la cárcel en Brasil. La cárcel es fruto o facilita el desarrollo de organizaciones criminales por dos motivos. El primero, por el mecanismo de aglutinamiento y cómo se comparte información. Y lo segundo, porque si usted mira, esas dos organizaciones tienen su origen en reivindicaciones sobre mejores condiciones dentro de las cárceles. En general... Así comienza la organización. En general, las organizaciones que nacen en las cárceles buscan transformar algún fin público detrás de lo que están haciendo. Y por eso los temas de hacinamiento suelen ser utilizados como mecanismo de sus reivindicaciones. Lo tercero es que ambas organizaciones son claves en algunas cuestiones logísticas y de operación en materia de tráfico de drogas en la región, en América Latina, y especialmente son complejas en el uso de puertos para el tráfico de drogas a Oceanía o Europa. Esto yo lo puedo decir en rigor con esa precisión, porque explica por qué en la región, en América Latina, sobre estos dos tipos de organizaciones, la diplomacia policial comparte mucha información. Pero en segundo lugar, explica por qué países como Italia tienen vínculos muy estrechos, y la Unión Europea tiene vínculos muy estrechos con América Latina, y en el caso de Chile en particular, especialmente para la detección de las operaciones logísticas de estas organizaciones. Claro, es lo que se monitorea, digamos. Que pueden utilizar puertos chilenos, por ejemplo. Este no es el primer informe. ¿Hay evidencia de que hayan usado puertos chilenos? No hay evidencia, pero hay que lo hubiesen utilizado en propiedad. Sí hay evidencia de intentos. Ahora, lo que hay con este tipo de organizaciones también es que suelen generar adhesiones al interior de la cárcel, ¿no? En términos de que hay determinados sujetos que pueden adherir a las posiciones que ellos representan, y por eso en las cárceles chilenas también se mantiene un monitoreo permanente respecto de lo que pueda suceder con ambos tipos de organizaciones. ¿Y hay preocupación respecto de la penetración de esos grupos en Bolivia, que es un país fronterizo? En general nosotros tenemos preocupación con lo que sucede en Bolivia y en Perú, porque son dos grandes productores de cocaína. Y lo quiero explicar en breve, aprovechando. Mira, la principal droga que se incauta en Chile es marihuana. El 86% de las incautaciones que realizan las policías es marihuana. Cocaína y pasta base se mantienen más o menos en los rangos históricos, y ha aparecido en los últimos años droga sintética, además de ketamina. Marihuana es lo que se produce también en Chile, porque sí, la cocaína no se produce en Chile. ¿Sí? La cocaína no se produce en Chile. La cocaína es importación, y por eso la posición que tiene Bolivia y Perú para nosotros es relevante. Pero además, en el caso de la marihuana que se incauta en Chile de producción nacional es aproximadamente el 10%. Ah, ya. Ojo. O sea, ahora, cuando alguien afirma Chile es un pasadizo de la droga, hay que tener cuidado. En general, respecto de la marihuana en general suele tener como destino el país. Chile es un gran consumidor de marihuana. Por eso, mi visión sobre este punto es que para abordar organizaciones criminales vinculadas a tráfico de drogas es con indiferencia de cuál es la droga que están comercializando, porque en ambos casos requieren logística y uso de violencia con ese fin. Ahora, respecto de otro tipo de drogas, particularmente cocaína y drogas sintéticas, la gestión que se realiza y la fiscalización que se realiza sobre los puertos es tan relevante. Ahora, ¿por qué Chile ha generado tanta documentación sobre este punto? Esencialmente porque el avance del corredor bioceánico implica contactar Sao Paulo con el puerto de Antofagasta,
Y en ese tránsito, por cierto, hay muchas ventajas económicas, pero si no mitigamos los riesgos podemos salir para atrás, digamos. De seguridad, podemos salir para atrás. ¿Por qué? Uruguay enfrenta una situación compleja hoy día por su situación fronteriza, al igual que Paraguay. O sea, esas zonas enfrentan situaciones complejas, al igual que Argentina, por la situación de su gestión portuaria. Si usted mira hoy día lo que está pasando en Europa, Amberes y demás, la principal preocupación son los puertos. Esos puertos están conectados con algunos de los puertos en América Latina para el tráfico de drogas. La respuesta es sí, y por eso esta dimensión es un poquito más global. Y estas dos instituciones, el primer comando de la capital y el comando Bermelo, cumplen roles bien relevantes en la gestión logística del tráfico de drogas en Europa. Ese es el peligro. Ahora, dicho eso, para dar la impresión de que, tal como lo ha planteado, porque hay que combatir todas las drogas, cualquier especialista en adicciones se lo va a decir, además, desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista del crimen organizado, lo que parece ser sensato es tener lo que el gobierno ha lanzado, que es una política nacional de seguridad pública. Hoy día hay una carta en el Mercurio de Daniel Johnson, que no es precisamente bolchevique, digamos, el director de Paz Ciudadana, que apoya esta política en el entendido que se trata de una política de Estado, ¿no? Sí, está también la carta de Pilar Lizana, que está publicada en La Tercera, y esta semana Libertad y Desarrollo también sacó su informe apoyando la política. Libertad y Desarrollo había mantenido una observación sobre el proceso de elaboración. Creo que son buenos indicios de un aspecto que es clave en el nacimiento del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad tiene poco más, va a cumplir 7 meses. El propósito central del Congreso y del Ejecutivo al crear el Ministerio de Seguridad era sacar la seguridad pública de la moneda y transformarla en una política de Estado. Y gestionar el sistema, en ese sentido, ¿no? Y gestionar el sistema de seguridad pública para que quienes nos vean tengan un orden de magnitud. El sistema de seguridad pública que gestiona el Ministerio de Seguridad son alrededor de 29 instituciones, muy heterogéneas, que va desde el Ministerio Público hasta las policías, pero al medio están también la autoridad sanitaria, aduanas, la unidad de análisis financiero, etc. Entonces, tener una dimensión de la política permite tener gestión pública en materia de seguridad. Y esa gestión pública pasa por coordinar esas instituciones porque compartan información y un montón de cosas que todavía no están pasando. Pero no solo es coordinar, esto es más que coordinar. Es en el fondo trabajo integrado en el entendido que hay propósitos comunes que tienen resultados comunes. Lo ejemplifico del siguiente modo. El Ministerio de Seguridad no es un ministerio operativo. Es un ministerio de gestión, de coordinación, de control. O sea, usted no anda dándole orden a las policías para que las policías tienen orden operativo, pero también los servicios públicos que están asociados. Pero hay algunos servicios públicos cuyo origen y objetivo estaban diseñados por otro propósito. No sé, por ejemplo, impuestos internos y aduanas. Sus propósitos eran esencialmente de recaudación fiscal. Pero cuando uno los ubica en la dimensión de seguridad, son estratégicos para la obtención preventiva, la gestión preventiva, pero también para la investigación y resultados. Por eso, por ejemplo, parte del financiamiento del Plan Nacional contra el Crimen Organizado se basa en esas instituciones para diseñar capacidades en su interior y alinear objetivos de política pública en ese sentido. Por eso, yo lo he dicho en otro momento, Chile ha fortalecido instituciones, aumentó el presupuesto en seguridad, tenemos más de 70 leyes. Estos son tiempos de gestión pública en materia de seguridad. Usted puede tener la mayor voluntad operativa, pero si el sistema no lo gestiona integradamente, si no juegan el mismo equipo, sus resultados van a ser... Si no juegan todos la misma estrategia. Y por eso es tan relevante la política. Una última cosa, que nos queda súper poquito tiempo, ministro, sobre el fútbol. El gobierno se querelló esta vez contra los dirigentes, nominativos, representantes de los clubes, por el tema de la violencia. Existe una norma que nunca había sido utilizada en la ley, que es el artículo 18, que establece que se puede ejercer las acciones penales, aunque tenga una penalidad muy baja, acciones penales contra los representantes legales cuando exista negligencia en el desempeño de su función y producto de eso se cometan algunos de los delitos a los cuales hace referencia la ley. Y eso es lo que presupone que pasó con los dirigentes de Colo-Colo, que son negligentes y que por eso pasa lo que pasó en el estadio. Y yo lo he planteado en varias ocasiones. Mire, con la creación del Ministerio de Seguridad Pública hay una cosa que tienen que tener claro, el fútbol. El Ministerio de Seguridad Pública no es el promotor ni del deporte ni del fútbol, ¿no? Está a cargo de la gestión de eventos masivos, de que en consecuencia las medidas de seguridad en su interior, cuya obligación viene de la Ley de Seguridad Privada, las nuevas reglas entran en noviembre, se cumplan, y en tercer lugar, de ejercer las acciones en el caso que esto no se lleve a cabo.
Y el mensaje es bien claro. El mensaje es, si los clubes no se hacen cargo de los eventos que organizan, los responsables serán también sus representantes legales. Y cuando a Azul Azul le pasa que una persona que tiene prohibición de entrar al estadio recibe una credencial en el extranjero para poder ir al fútbol y además entra al estadio acá en Chile, Azul Azul dice, bueno, es que era un tercerizado, un outsourcing, sí, que estaba prestando servicio y que lo dejó pasar, no fuimos nosotros. ¿Te parece razonable eso? No, yo creo que además esa es una afirmación que además infringe abiertamente la ley. La ley establece los deberes de identificación para el organizador. ¿Cómo el organizador lo realiza? Directamente o lo externaliza, es responsabilidad de él, pero la obligación no diluye la responsabilidad, sigue quedando en el organizador. Y mi último mensaje es el siguiente. Si los clubes no entienden, la próxima acción será contra la persona jurídica. Porque además los clubes han tolerado que en el contexto de sus hinchadas se estructuren verdaderas organizaciones criminales que utilizan el fútbol como mecanismo de organización y reclutamiento para la comisión de delitos, no solo en el estadio, sino que esencialmente fuera de él. Y ahí estamos hablando de otra cosa. Y ahí estamos hablando de otra cosa, pero lo que sí se hace al amparo de los clubes. Y los clubes no pueden decir, mire, la hinchada está a un lado, entre otras razones, porque sobre sus hinchadas también tienen responsabilidad. Ministro, muchas gracias por la gentileza. No, por favor, buen día. Con el ministro